hasta donde los mismos egresados de la universidad y de las distintas universidades están promoviendo el perfil social de un auditor que nos asegure la bondad de la auditoría y la utilidad social de la auditoría. Es una inquietud que les dejo. Vamos a pasar entonces un poquito ya la última parte, donde vamos a ver qué se está haciendo en relación con este problema de la salud en Colombia. Como la crisis no es nueva, ustedes ven en la diapositiva todos los intentos que ha hecho el sector para aliviar una crisis que viene desde casi que desde 1998, cuando la ley 1122, hubo otro debate en esa época, y desde muchas universidades del país y desde los gremios se le dijo al gobierno: vea, la ley 1122, que de alguna manera lo que hace es reforzar el papel de las aseguradoras, no va a resolver el problema, lo va a agravar. Se aprobó la 1122 y en menos de 2 años estábamos en una emergencia social. Una emergencia social que en el momento más alto del prestigio del presidente Uribe ante la opinión pública, la emergencia social generó tal rechazo social que el presidente Uribe tuvo que echar para atrás esa reforma. Una reforma que no solamente pretendía mantener, sino consolidar los recursos del aseguramiento a expensas inclusive de otros gastos que se iban a derivar de la población. Oigan, una de las perlas de la 4975 de la emergencia social, que las personas, cuando el sistema no cubriera directamente en el POS los costos de la atención, tenían que pagar de sus propias cesantías la atención de la enfermedad. Entonces la gente decía: ¿cómo es posible que yo haya recogido a lo largo de 25 años las cesantías para que al final mis cesantías se vayan en la enfermedad renal que no me pagó el sistema? De todas maneras, la movilización social que hubo en esa época, y las universidades jugaron un papel muy importante, y la Corte Constitucional jugó un papel muy importante, llevaron a que la emergencia social se cayera la emergencia social, y el gobierno del presidente Uribe se quedó sin argumentos para defender el modelo que estaba siendo cuestionado, pero poco le pasó, poco duró esa situación de interinidad, porque a los 2 años se produjo la ley 1438, que también consolida el sistema de aseguramiento, con una característica muy particular. Desde la ley 100 se decía que las aseguradoras no tenían por qué prestar servicios de salud. El planteamiento del ministro Juan Luis, cuando presentó a la opinión pública en el 93 la ley 100, decía: ni el Estado tiene por qué prestar servicios, porque el Estado es a dirigir y regular, ni las IPS tienen que dirigir ni administrar recursos, porque les toca prestar, pero las EPS lo que tienen que hacer es administrar recursos. Es decir, la prohibición de la integración vertical estaba casi que definida en las reglas de juego de la ley 100. Pero el gobierno se hizo el de la vista gorda, y las aseguradoras empezaron a construir con los recursos del sector sus propias redes por un proceso que se ha denominado la integración vertical, y que ha consolidado mucho del poder que las aseguradoras tienen. Pues resulta que la 1438 dice que la integración vertical se puede hacer, o sea que legitima lo que antes estaba prohibido, consolida. Las intervenciones que hizo el presidente el año pasado y que hizo el ministro el año pasado son muy preocupantes, porque muestran la voluntad del gobierno de mantener el sistema. Cuando el presidente dice que está bien, dice el presidente, las EPS están muy desprestigiadas, pero para arreglar el asunto vamos a dejar solamente las EPS más sólidas. Entonces algunos nos preguntamos: presidente, ¿y no será que las EPS más sólidas son las que han podido robar más? ¿Por qué las más sólidas? ¿Cuál es la diferencia entre las EPS más sólidas y las que se quebraron? ¿No será que estas han podido de alguna manera apropiarse de más recursos? Luego es un argumento muy endeble. Y vamos a ver los proyectos que en este momento están
en juego. En este momento hay varios proyectos de ley en el Congreso. Vamos a decirlo de esta manera. Tengo una pregunta. Sí. Nos preguntan acá en Bogotá, Rubén Romero, y comenta lo siguiente. Doctor, el FOSIGA fue creado con la Ley 100 con el fin de administrar los recursos de la salud, del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué ha pasado con esta figura? Si ellos son el controlador del gasto, ¿por qué vemos cada día menos presupuesto y menos autorizaciones para cubrir ciertos medicamentos y procedimientos? Ahora lo que necesita el paciente hay que interponer tutela. ¿Es esta figura necesaria para obtener los derechos que ya están ganados? Bueno, son dos preguntas realmente. Una tiene que ver con el FOSIGA, que es un fondo que se ha definido desde la Ley 100, donde los recursos se administran y se redistribuyen. La idea del FOSIGA no necesariamente es mala, pero mucho de la crisis que tenemos ahora se debe a la gestión que ha hecho el FOSIGA de los recursos. El FOSIGA funciona como una cuenta adscrita al Ministerio sin personería jurídica, pero el gobierno es el que controla el FOSIGA. Entonces al FOSIGA se le han hecho dos tipos de críticas muy fuertes. Una, que el FOSIGA ha retenido recursos que no ha puesto en circulación, y que el hecho de que el FOSIGA se quede con plata que no ha salido a circulación y que los tenga en reps y que los tenga en cuentas ganando dinero, ha generado la liquidez del sector, y que parte de la liquidez tiene que ver con ese mal manejo del FOSIGA. Y la otra tiene que ver con los recobros. ¿Se acuerdan ahora que les mencionaba que cuando la aseguradora se ve obligada a prestar un servicio por la vía de la acción de tutela, lo que hace la aseguradora es recobrarle ese dinero al FOSIGA? Entonces al FOSIGA se le han cobrado recursos por valores muy altos. Yo lo tenía en una diapositiva anterior, les va a quedar de todas maneras en el campus, donde les contaba el caso de un medicamento para el cáncer que se llama el rituximab, y ese medicamento puede costar entre 600.000 pesos, una ampollita es caro, ¿cierto? 600.000 pesos en el mercado, entre 600.000 pesos y 1,5 millones de pesos. Entonces, cuando salió a la luz todo el escándalo de los recobros al FOSIGA, que fue denunciado por la asociación, por la Federación Médica Colombiana, se encontró que algunas aseguradoras recobraban ese medicamento al FOSIGA, y en lugar de cobrarle el precio máximo, por ejemplo, de 1 millón de pesos al FOSIGA, cobraban por una ampolla 50 millones de pesos. Y lo puso la federación como un ejemplo, pero acuérdense ustedes que cuando el presidente dice 2.6 billones de pesos se nos han ido en corrupción y en recobros, el presidente está reconociendo que esa corrupción se está dando y que los recobros se estaban dando de una manera inadecuada. Casi que a las aseguradoras les conviene la tutela. ¿Por qué le conviene la tutela a una aseguradora? Porque si yo le doy el medicamento al paciente, lo tengo que pagar de los dineros de la UPC. Pero si yo se lo niego y un juez me ordena prestarlo, lo puedo recobrar al FOSIGA. Entonces me lo ahorro. Entonces, una de las primeras beneficiadas en el asunto pueden ser las aseguradoras, de que les interese que haya recobros, que haya tutelas, porque por la vía de la tutela lo recobran. En la propuesta que vamos a ver ya mismo, una de las figuras del ministerio es, yo diría que es de nombre, acabar con el FOSIGA y crear un fondo único que maneje directamente todos los recaudos. Pero ahí sí hay una ventaja grande, porque acuérdense ustedes que los recaudos entraban directamente al aseguramiento y no al FOSIGA. Entonces a la aseguradora pulpito le llegaba la plata en rama. Ahora el gobierno lo que dice es no les llega un centavo, sino por la vía del fondo, que ya no se va a llamar el FOSIGA, sino Salud Mía, y que es un fondo único. Creemos que eso puede ser una cosa buena, que el fondo lo maneje, pero no resuelve dos problemas. Uno, si el gobierno ha manejado el FOSIGA, ¿cómo nos garantiza que Salud Mía lo va a manejar con criterios diferentes a como ha manejado el FOSIGA? Porque lo sigue manejando con los mismos criterios, no vamos a ninguna parte, ¿cierto? Y se va a necesitar una infraestructura grande, porque van a manejar una fuerte
grande de recursos. Eso es lo que tiene que ver al fondo. Entonces nos anticipamos un poquito al responder la pregunta a uno de los puntos de la reforma que está proponiendo el gobierno. Acabar con el FOSIGA y crear un fondo único donde ya la plata no entra a las aseguradoras, sino que entra directamente a ese fondo, y ese fondo se va a llamar Salud Mía. Al principio se iba a llamar Mi Salud, pero ese nombre ya estaba patentado, entonces el ministerio tuvo que cambiar el nombre por Salud Mía, y es desde ahí desde donde se van a manejar y distribuir los recursos, haciéndole inclusive las transferencias directas a los hospitales. Eso para algunos de nosotros también es bueno, porque la plata se la quedaban las aseguradoras y los hospitales atendían el infarto, y cuando la aseguradora recibía la cuenta de cobro del hospital, entre glosa, entre tiempo, entre recuperación de cartera, se iban 3 o 4 meses para devolverle el dinero al hospital. Entonces los que se quebraban eran los hospitales, y las aseguradoras estaban trabajando con la plata del Mister. Es decir, ellas recogían la plata, la ponían en sus bancos, obtenían todas las ganancias y le ponían todo el pereque posible al prestador para reconocerle los gastos. Es que acuérdense que hay ejemplos de que una glosa por un servicio devolvía todo el paquete. Bueno, eso ha sido pues un problema que se podría resolver con esto de Salud Mía. Y la otra pregunta tenía que ver con la tutela. Sí, claro, la tutela, yo no creo que en 5 minutos alcance a terminar. ¿Podemos continuar? Sí. Pero muchas gracias por el recuerdo, porque estoy viendo que me estoy deteniendo demasiado en aspectos, y la idea es que ustedes identificaran los puntos grandes del proyecto. La idea de la tutela es que los ministros anteriores han dicho que las tutelas hay que ponerle límite porque van a quebrar el sector. No son las tutelas lo que quiebra el sector, son las vulneraciones al derecho las que quiebran al sector. Sí, la tutela es simplemente el mecanismo ciudadano para obligar a la aseguradora y al gobierno a reconocer lo que es un principio constitucional. Además, que un gobierno pretenda por una ley desmontar la tutela es algo que uno no entiende. Cuando un gobernante se posesiona, en la posesión del gobernante, y estamos hablando de secretarios de salud, de gobernadores, de ministros y de presidente, levanta la mano derecha y jura defender la Constitución. Yo no entiendo cómo un funcionario que juró defender la Constitución plantea propuestas que menoscaban la Constitución y que buscan ponerle límite a un derecho que es constitucional. Pero siempre ha habido un forcejeo muy grande, porque entre los jueces y las aseguradoras